Fíjense, muchachos, cuando uno tiene exponentes negativos hay una regla que dice que x elevado a la menos m es lo mismo que 1 sobre x elevado a la m. Ahora, cuesta un poquito entender intuitivamente por qué esto es así. Vamos a tratar de comprenderlo. ¿Por qué es que x a la menos m es 1 sobre x a la m? O sea, fíjense bien, es el equivalente de mandar la potencia al denominador cambiando el signo del exponente. En lugar de ser un exponente negativo, ahora es un exponente positivo. ¿Pero por qué? Es la parte importante aquí, ¿verdad? ¿Por qué eso funciona así? Es contraintuitivo porque acuérdese, nosotros hemos dicho que x a la m significa multiplicar x por x por x por x m veces. Y claro, uno dice, bueno, ¿y qué significa multiplicarlo un número negativo de veces? Y que ahora venga esta regla simplemente a decirnos que x a la menos m es 1 sobre x a la m, pues como que intuitivamente no lo deduciríamos. Claro, aquí estamos asumiendo que x es diferente de 0. Acuérdese que si x fuese igual a 0, tendríamos una división, ¿verdad? Por 0, lo cual nosotros nos hemos puesto de acuerdo en que eso está indeterminado, ¿ok? Entonces, por eso asumimos que x no puede ser 0. ¿A qué se debe? Bueno, esto se debe a que debe de haber alguna armonía interna de alguna manera con las reglas que hemos definido anteriormente. No puede suceder en matemáticas que dos cosas que son ciertas desde diferentes puntos de vista, pero desde puntos de vista válidos, ¿verdad? No es posible resolver un problema desde dos puntos de vista matemáticamente correctos y que las respuestas nos den diferentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando uno tiene una expresión como x a la 3 sobre x elevado a la 5? Pues verán ustedes, aquí se da un problema. No, no un problema. Realmente uno puede afrontar esto desde dos perspectivas. Número uno, tratar de resolverlo utilizando la regla que aprendíamos en la última clase, que decía, copie la base y reste los exponentes. O sea, el orden es el del numerador menos el del denominador. ¿Cuánto me queda esto entonces? Debería de quedarme, muy bien, x elevado a la menos 2. Pero, por otra parte, este mismo problema yo lo puedo ver desde otra perspectiva. ¿Qué pasaría si yo desarrollo este x al cubo utilizando la definición de exponente? ¿Qué significa x al cubo? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que x al cubo es x por x por x. ¿Y cuánto es x a la 5? Pues no es otra cosa más que x por x por x por x por x, 5 veces. Y nosotros hemos examinado que cuando tenemos fracciones, yo puedo cancelar cualquier factor que aparezca en el numerador con ese mismo factor si aparece en el denominador, ¿cierto? Eso lo hemos visto ya. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica nosotros podríamos cancelar esta x con esta x, esta x con esta x y esta x con esta x. ¿Qué quedaría entonces después de esa cancelación? ¿A cuánto sería igual esto? A ver, aquí en el numerador se cancelaron todas las x. ¿Qué pondrían ustedes en el numerador ahí? Si todas las x se cancelaron. 1. 1. Muy bien. ¿Por qué un 1? Porque perfectamente podemos interpretar que x por x está multiplicado por 1, ¿verdad? ¿Cierto? Que cualquier expresión multiplicada por 1, ya lo vimos en la sección 1.10 cuando mirábamos las propiedades de los números reales, que cualquier número multiplicado por 1 es el mismo, cualquier expresión. Entonces, para que no quede vacío el numerador, ponemos un 1.
¿Y qué nos sobrevive aquí abajo? X por X. ¿Verdad que esto podemos escribirlo de forma compacta como X a la 2? ¿Sí? Entonces, pónganse a pensar ustedes, ¿cómo puede ser posible que utilizando dos formas matemáticas correctas lleguemos a dos respuestas diferentes? Solamente hay una conclusión lógica. ¿Y cuál es esa? Que las dos respuestas tienen que ser iguales, ¿verdad? O sea, x a la menos 2 debe de ser exactamente lo mismo que 1 sobre x al cuadrado. Y esta, si ustedes se fijan, es solamente una versión particular de esta regla que les he puesto yo por aquí, ¿verdad? En esa ocasión m vale 2. Entonces, si se fijan, x elevado a la menos 2 es igual a 1 sobre x a la 2. Es esa regla. Entonces, ven, para que se cumpla la armonía interna que deben de tener las matemáticas, necesariamente esta ley de los exponentes tiene que ser así. Pero aparte de eso, si nosotros filosofamos un poquito alrededor de los conceptos, nos vamos a dar cuenta también que tiene todo el sentido del mundo, pero para eso hay que pararnos y pensarlo un poquito. A ver, cuando el exponente es positivo, significa que yo tengo que multiplicar la base tantas veces como me lo dice el exponente, ¿cierto? ¿Verdad? Pregunta, ¿qué son los números positivos con respecto a los números negativos? ¿Verdad que son lo opuesto? ¿Cierto o falso? ¿Sí? Bien, pues si tener un número positivo significa multiplicar, tener un número negativo debería de significar lo contrario. Y pregunta, ¿qué es lo contrario de multiplicar? Muy bien. Dividir, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que hacemos cuando esa potencia la mandamos al denominador? La mandamos a dividir, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí está el porqué de las cosas. ¿Ven que ahora tiene todo el sentido del mundo? Si la potencia es positiva, multiplicamos. Si la potencia es negativa, ¿qué hacemos? Dividimos. ¿Ok? Dividimos. Entonces, esta regla es cierta y usted la puede usar. Bueno, de hecho no es que puede, debe usarla siempre. Porque una potencia no se considera que está simplificada hasta que ya no aparezcan exponentes negativos. Si usted me da una respuesta final con un exponente negativo, todavía le haría falta. Estaría a mitad de camino. O sea, se lo va a marcar como malo el sistema, ¿verdad? Porque usted debe de ofrecer respuestas en las cuales no aparezcan exponentes negativos. Y usted se preguntará, ¿y cómo me deshago de ellos? Haciendo uso de esta regla. Por cierto, de alguna manera, implícitamente, esta regla también implica que una potencia que esté negativa en el denominador, usted se la puede llevar a ser positiva esa potencia, el exponente, pues, al numerador. En otras palabras, cambiar una potencia ya sea de el denominador a el numerador o viceversa, el único efecto que causa en ella es cambiar el signo del exponente. Si en un lado está positivo, al cambiarla será negativo. Si en un lado está negativo, al cambiarla se vuelve positivo. Entonces usted puede jugar con eso a su conveniencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Chicos, les voy a pedir que se concentren, ¿verdad? Siempre que estén en la clase, por favor, concéntrense exclusivamente en ella. Si se acuerdan, esa fue una regla, ¿verdad? Que dimos en la primera clase. Entonces, si yo veo que ustedes, alguno de ustedes no está, entonces es problema, ¿verdad? Porque me desconcentra. Si los veo que están en otras actividades, si están platicando por fuera, ¿verdad? Entonces me desconcentran a mí, no puedo centrarme solamente en la clase, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso, por favor. Bueno, esta regla que les acabo de dar sigue siendo cierta en todos los casos que nosotros estudiamos en la clase anterior. O sea, si usted tiene una potencia elevada a otra potencia, si usted tiene un cociente,
de potencias, si usted tiene una potencia, una multiplicación de potencias de la misma base, o si va a aplicar la ley de la potencia extendida. Veamos algunos ejemplos en los cuales nos puede ser útil conocer esto, pues, que hemos visto hoy. Déjenme ponerles por aquí algunos. Vamos a ver. Fíjense, ¿qué pasa, por ejemplo, si a usted le dan algo como lo siguiente? W elevado a la 5 y a su vez elevado a la menos 2. Bueno, eso quiere decir que esto es W elevado a la ¿cuánto? ¿Cuánto le queda a esto, Sharon? Sharon, ¿cuánto le queda a esto? Discúlpeme, Lick, me estaban hablando aquí mi familia, entonces no presté atención. Sí, Sharon, entonces ahí tiene que decirle, ¿verdad? Que le den un poquito más de privacidad para que pueda concentrarse en la Sí, es clase. que mi mamá tenía que irse al trabajo, entonces me estaba diciendo unas cosas. Ok, listo. Entonces, esto quedaría W elevado a la menos 10, ¿verdad? W elevado a la menos 10. Y según estamos aprendiendo acá, entonces, al final, como yo tengo que aplicar la ley de los exponentes negativos, observen, eso se transforma en 1 sobre W elevado a la 10. Si uno lo deja hasta aquí, sería un problema, muchachos. ¿Por qué? Porque no está totalmente simplificado, ¿verdad? Tenemos que aplicar la ley que acabamos de aprender ahorita. Y es por eso que la hemos dejado para el final, ¿verdad? Porque todos estos casos, pues sería difícil de tratarlos y entenderlos si únicamente lo hiciéramos bajo la perspectiva anterior. A ver, ¿qué sucede, por ejemplo, si usted tiene algo como lo siguiente? Otro caso en el que podría aplicarlo. N elevado a la negativo 7 sobre N elevado a la negativo 5. Aquí yo siempre les pido que tengan mucho cuidado cuando son cocientes y los números tienen sus propios signos. ¿Por qué? Porque es muy común que uno confunda el signo de la operación con el signo de los números. Y esto es más fácil cuando es resta. ¿Se acuerdan? ¿No? Cuando tenemos un cociente de potencias de la misma base, la operación es resta. Entonces puede ser que alguien confunda la resta con el signo que tienen ellos. Mucho cuidado. Miren, si lo hacemos aquí en cámara lenta, esto sería n elevado a la menos 7 menos negativo 5. Mucho cuidado con simplemente poner menos 7 menos 5. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? No es la misma cosa, ni le va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque al final esto termina siendo n elevado a la... No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando tenemos dos signos menos, uno puede decir menos por menos más, es una interpretación, ¿no? Y termina siendo menos 7 más 5, que es n elevado a la negativo 2. Y ya sabemos nosotros, no puedo dejarlo hasta aquí, sino que tengo que aplicar la regla que acabamos de aprender. De tal manera que la respuesta final a esto es 1 sobre n elevado al cuadrado. ¿En qué otra circunstancia me será útil? Bueno, casi siempre. Fíjense, por ejemplo, en esto que les voy a poner por aquí. ¿Qué pasa con esta expresión? 6x a la 2 elevado a la menos 2.
¿Cómo manejamos esto? Bueno, es un caso especial de la potencia extendida, ¿verdad? ¿Sí? Es un caso especial de ese. Entonces, usted eleva cada uno de los elementos, cada uno de los factores, lo eleva a la potencia que tiene por ahí. En este caso, pues, sería así. Y fíjense, ¿cuánto nos queda esto? Bueno, nosotros sabemos, si hacemos primero la potencia de una potencia, de momento solo voy a copiar la base y multiplicamos los exponentes. 2 por menos 2 me queda menos 4. Y nosotros ya sabemos que ese 6 a la menos 2 lo puedo poner aquí en el denominador como 6 elevado a la 2. A la 2, así, ¿verdad? Pero tarde o temprano esa X va a sufrir el mismo cambio que sufrió el 6, ¿verdad? Porque como su potencia también es negativa, ¿qué tengo que hacer con ella entonces? También tengo que mandarlo a el denominador. Podríamos haberlo hecho todo de un solo perfectamente, pero pues quería que ustedes lo vieran. A ver, 6 al cuadrado, ¿están de acuerdo ustedes en que esto es 36? Y si aquella potencia negativa la pongo aquí abajo, entonces debe quedarme 36x a la 4. Claro, aquí el coeficiente es 1, porque ninguno de ellos quedó por aquí arriba. No podríamos dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Ni tampoco simplemente así. Ni 6 a la menos 2 por x a la menos 4. Tenemos que aplicar la ley del exponente negativo. ¿Okay? Y bueno, hay situaciones todavía un poco más entretenidas en el cual podemos aplicar la ley esta, ¿verdad? Que acabamos de aprender. Piensen, por ejemplo, en la siguiente. ¿Qué pasa con esta expresión? 3x a la 4y a la menos 2 sobre, vamos a poner por aquí, 6y a la 3. ¿Cómo debería de quedarme esta expresión ya simplificada? Bueno, fíjense. Lo primero que usted debería de ver es que el 3 y el 6 se pueden simplificar. Tienen factores comunes, ¿verdad? Ambos se pueden dividir por ¿cuánto? 3. Por 3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿estarán de acuerdo ustedes en que arriba, si yo lo hiciera así, ¿verdad? Cancelo este 3 y cancelo este 6. Aquí al sacar tercera me queda un 1. Y aquí al sacar tercera queda 2, ¿verdad? Entonces me queda un medio, realmente. Ok, ahí vamos bien. Fíjense que la X no tiene otra X con cual operarse. Entonces, bueno, yo solo. Y la potencia es positiva ya, no hay nada que hacer. Pero con la Y, en el caso de Y, sí se puede operar como un cociente de potencias con la misma base. Se copia la base y se restan los exponentes. O sea, aquí la potencia de Y debería de ser negativo 5 sobre 2, ¿verdad? Aquí no pongo el 1 porque está de más, pero el 2 aquí abajo sí es obligatorio ponerlo, ¿verdad? De las cancelaciones que había hecho, recuerdo. Ahora, no me puedo quedar con la respuesta hasta aquí. ¿Por qué? Porque todavía tengo una potencia negativa. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? X elevado a la 4 sobre 2 por Y elevado a la 5. ¿Y quién me da permiso para mandar ese Y a la 5? Ahora sí con potencia positiva. Pues la regla que acabamos de aprender acerca de los exponentes negativos, ¿verdad? Esa es la base, digamos, en la cual nosotros nos apoyamos para poder hacer estos cálculos. Así es que, bueno, pues podemos aplicarlas, ¿verdad? Podemos aplicarlas con cualquiera de estos casos.
Si quieren, veamos uno último para cerrar. Veamos uno más. A ver. Me parece que este es interesante. Vamos a poner por aquí una fracción 5m a la menos 1 multiplicado por n a la menos 3 sobre, vamos a poner en el denominador, p a la 2 y todo a su vez elevado a la negativo 3. ¿Cómo nos enfrentamos con este problema? Pues como hemos aprendido en la última clase, debemos de aplicar esta ley que nosotros le hemos llamado la ley de la potencia extendida, ¿verdad? En el cual individualmente a cada uno de los factores yo debo de ponerle el exponente que tenemos afuera. Así es que bueno, esto nos va a quedar igual a, fíjense, 5 elevado a la menos 3. M elevado a la menos 1 elevado a la menos 3. N elevado a la menos 3 elevado a la menos 3. Y aquí en el denominador también p al cuadrado también debe de ir elevado a la menos 3. Ahora, tenemos que calcular estas potencias utilizando la regla de potencia de una potencia, ¿no? Pero esta desde ya nos damos cuenta de que tiene exponente negativo y que por lo tanto podemos aplicar la ley precisamente que estamos aprendiendo hoy, que es la del exponente negativo, ¿no? Así que fíjense, vamos primero en el numerador. Después nos encargamos de poner esto en el denominador, ¿verdad? Pero esto, ¿cuánto nos queda m a la menos 1 a la menos 3? Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. ¿Cuánto es menos 1 por menos 3? Según las reglas que nosotros hemos aprendido para operar números enteros, eso da como resultado m elevado a la 3. ¿Y cuánto me queda este? N a la menos 3 a la menos 3. Copiamos la base y multiplicamos los exponentes. Observen que ahí dan 9 positivo.
Todo esto sobre, ahora sí, miren, 5 elevado a la 3. Se dieron cuenta de que al cambiar esta potencia del numerador al denominador, le cambió el signo. Esto multiplicado por P elevado a la ¿cuánto? 2 por negativo 3 es negativo 6. Y miren, aquí se da un caso especial de los que yo les mencionaba. Aquí la potencia negativa está en el denominador. ¿Qué tenemos que hacer si queremos cambiarla? Ángel. Lick, pero ¿por qué motivo bajo el 5? Porque la potencia del 5 es negativa. Entonces sería ya imposible, ¿verdad? Hacer el cálculo sin aplicar la ley del exponente. Entonces ya de un solo, como ya me di cuenta de que es negativa, ya la podemos bajar, ¿verdad? De un solo. Sharon. ¿Por qué puso el -3 en cada uno de los? Ok, esto es parte de lo que vimos en la clase anterior, Sharon, de que si usted tiene algo dentro de paréntesis, cuando me refiero a algo es cualquier operación, ¿verdad? De multiplicación y división, y usted tiene una potencia afuera, a esto le llamamos en la clase pasada la ley de la potencia extendida. Entonces, a cada uno de los factores que aparecen aquí, debemos de elevarlos a la potencia que está aquí afuera, ¿no? Es por esa ley que aprendíamos en la clase anterior. Ok, entonces les decía yo, estábamos aquí en un punto clave. Aquí la potencia no aparece en el numerador como lo hace normalmente, sino que es en el denominador. Pero, tal como les he mencionado yo, da lo mismo porque lo único que tenemos que hacer nosotros para que esta potencia aparezca positiva es cambiarla. En lugar de dejarla en el denominador, nos la llevamos ¿para dónde? Para el numerador. Así, ¿no? Y aquí, en lugar de 5 a la 3, ponemos 125, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que 5 a la 3 son 125? ¿Sí? Entonces, miren cómo nos termina quedando. M a la 3, N a la 9 y P elevado a la 6. ¿Por qué aparece P a la 6 en el numerador? Porque ese es el efecto que tiene a una potencia cambiarla, ya sea del numerador al denominador o viceversa, del denominador al numerador. Siempre al final es ese el efecto, ¿verdad? José Antonio. Sí, una pregunta, ¿verdad? De que si al inicio del ejercicio hubiéramos tenido 5 elevado a la negativo 2, lo hubiéramos simplificado arriba porque era un número par, ¿verdad? Más que por ser número par, porque al multiplicar le va a quedar positivo. Sí, sí, por eso. Entonces le va a quedar la potencia Queda positiva y no ya no hay es necesidad necesario de hacer nada. bajarlo. Ajá, correcto. Ya no hay Vale. necesidad de hacer nada más. No sé, me pareció que había alguien más que levantaba la mano. ¿No? Que tenía dudas. Fue idea mía, nada más, ¿verdad? Bueno, entonces así funciona esto. Cuando lo único que uno tiene que tener pendiente, aparte de las reglas anteriores, es que siempre yo debo de buscar la forma de eliminar las potencias negativas. Y la receta es sencilla. Cambie la potencia de aparecer en el numerador, pásela al denominador o viceversa, según como le convenga. ¿Y qué es lo que nos conviene a nosotros siempre? Que el exponente sea un número positivo. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad?